Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy es jueves y tenemos un video sobre todo el sistema de la Lux D-Max. Recuerden que es muy común que a veces tenemos un vehículo de la Chevrolet o Isuzu, la Lux D-Max, y en los programas como el Michel, el All Data y una gran variedad de programas no conseguimos esa información técnica. Pero aquí le tenemos el TIS de Lux D-Max, donde vas a encontrar toda la información técnica, diagramas eléctricos, pinout de la computadora, todo lo que es la parte de manual de servicio, esto y mucho más. Así que ven, acompáñame a verlo. Bien, ya tenemos nuestro programa abierto del TIS del Lux D-Max. Fíjate que tenemos a la mano izquierda toda la sección de información técnica. Pero ¿qué tenemos? Bien, tenemos el EPC, el catálogo de partes de la D-Max, de todos sus motores. Tenemos también la sección de diagramas eléctricos de la Lux versión 2018, también la versión 2017 y la 2016, que es de la D-Max. También tenemos una versión antigua o la versión una de las primeras Lux D-Max que salieron, también lo tenemos aquí. También tenemos la computadora, la SM de la D-Max, la sección de transfer. También tenemos una sección específica, si andas buscando el diagrama solo de la 2012, también lo podemos conseguir por aquí. El pinout, si es a gas, si es la versión diésel, la versión 2010 para diésel pinout, la gasolina. También te viene una sección explicando sobre todo la transmisión automática, la AW3040LE de Isuzu, que la lleva la Lux D-Max. Y estos también la sección 2012, la sección de gasolina de un motor 3.5 y la sección EBD del 4JH1. ¿Okay? Vamos entonces a empezar por la sección EPC D-Max. Vamos a abrir un clic. Se abre nuestro acceso directo, donde te muestra, puedes seleccionar el motor, el sistema de frenos, el embrague. Vamos a seleccionar el motor. Fíjate todo lo que es la empacadura para un motor 2.5, para un motor 3.0, un motor 3.5. Y aquí nos va indicando cada una de las secciones y su respectivo número o catálogo de parte. Podemos regresar. Vamos a buscar un motor, vamos a buscar el sistema de frenos, por ejemplo, frenos traseros. Y fíjate todo lo que tenemos, el número de parte y toda la especificación técnica. Es muy importante tener la información de los números de parte, así no vendamos repuestos, porque de esta manera podemos decirle al cliente cuál es el número de parte para ubicar el repuesto de una manera más rápida y sencilla. ¿Okay? También es muy bueno el despiece, porque de esta manera el mecánico puede saber, antes de realizar un armado o un desarmado, puede ver cuáles son los diferentes trabajos que debe realizar para extraer alguna pieza del vehículo. Así que los catálogos de partes son muy importantes para usarlos en su taller mecánico. Bien, vamos a ver también la sección de diagramas eléctricos. Vamos a ver la versión 2018. Fíjate que tenemos un menú donde nos muestra, podemos cambiarlo de inglés a español, otros idiomas. Vamos a dejarlo en español. Fíjate que aquí nos salen los diferentes diagramas. Vamos a ver la distribución de la tierra de un LHD. Fíjate cómo salen los diagramas. Ustedes pueden ampliarlo. ¿Ok? Puedes disminuirlo, hacer el zoom, entre otras cosas. Vamos a buscar la transmisión automática. Aquí nos dice todo lo que es la parte de tierra. Y a mano derecha nos indica cada uno de los diversos subcomponentes o ubicaciones. Vamos a seleccionar la distribución, y automáticamente se marca. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a buscar otro diagrama. Vamos a buscar el sensor de la batería. Fíjate que ya tenemos este sensor abierto, nuestro diagrama. Vemos que podemos hacer zoom. Y la particularidad de este diagrama del TIS de Lux D-Max es que usted puede seleccionar cualquier componente del diagrama eléctrico. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el ER9, y fíjate que automáticamente se me actualiza la lista de componentes de ubicación, y simplemente nosotros marcamos y se marca en el diagrama eléctrico esa sección especializada o esa sección que usted necesita.
Por cierto, programas como este tenemos siempre en Solo para Mecánicos, programas especializados por marca, y son programas que usted debe tener en su taller mecánico. Uno de los programas que también recomendamos aquí en Solo para Mecánicos es el TIS de carros chinos, es un programa ideal para todos los mecánicos que reciben muchos autos del mercado chino, como es el Tata, como es la Dongfeng, como es la SsangYong, entre otros. Puedes ver toda la información de ese TIS de carros chinos aquí en este enlace. Continuamos entonces. Vamos a seguir viendo, vamos a salirnos de aquí y vamos a buscar también otra sección de diagramas eléctricos. Por ejemplo, vamos a buscar todo lo que es el sistema del aire acondicionado. Fíjate cómo te puedes desplazar por todo el diagrama, hacer zoom como ya les mencioné, y también puedes seleccionar algún componente dentro del diagrama eléctrico, y fíjate que a mano derecha se les va saliendo la información de ese diagrama en específico. Pueden hacer clic y de esa manera pueden ustedes ubicarse. Pueden también imprimir el diagrama para que ustedes lo puedan tener y ubicarlo mejor y ver mejor la información. Así que es un diagrama muy completo, donde te viene toda la información de la D-Max, que como los dije no lo van a conseguir ni en el Mitchell ni en el AllData, porque este tipo de vehículos híbridos no salen esa información allí. Tenemos la otra sección, que es la Isuzu, la D-Max de la vieja. Tenemos aquí toda la información técnica, puedes ver todo lo que es la transmisión, freno, el cuerpo, diagramas eléctricos. Toda esa sección usted la puede ver acá, así que es una información muy completa que no debe faltar en tu taller. Luego tenemos lo que es la sección de la computadora del auto. Aquí te muestra todo lo que es el diagrama para este tipo de computadora. También el transfer, te viene toda la información del transfer. Los que trabajan exclusivamente con transmisiones, pues vas a encontrar toda la información técnica del transfer. Luego tenemos el diagrama para los motores a gas del 2012. También tienes el pinout, que lo puedes ver acá. Y toda esta información técnica, por ejemplo, vamos a ver la transmisión, todo lo que es la serie del motor AW3040LE que lleva esta Lux. Recuerda que es una Chevrolet Lux D-Max, pero lleva muchos componentes Isuzu. Luego tenemos el pinout para una computadora de 3.5 litros. Entonces tenemos toda esta información muy importante que no debe faltar en tu taller. Así que escríbenos a admin@soloparamecánicos.com, donde vas a conseguir toda la información técnica especializada para que ustedes se vayan teniendo toda la información en tu taller mecánico. También queremos recomendarte un programa muy especial y se utiliza muchísimo en los talleres, el TIS de Hyundai. Es un programa especializado, te viene tanto para diésel como para gasolina, y si vas a encontrar toda la información ahí de todo este sistema de Hyundai, lo puedes ver en este video. Entonces, como les dije, les recomendamos el TIS de Lux D-Max. Está de oferta este mes, así que escríbenos a @soloparamecánicos.com y te daremos toda la información que necesitas para que obtengas este programa. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.